Si pudieran desmutearlo y mutearlo nada más cuando quieran hablar, para que no nos desconcentremos los que estamos hablando, ¿verdad? Amén. Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para comenzar este estudio que tenemos. A mí me tocó hablar de Hechos 5 al 25. Es la parte que me tocó, ¿verdad? Y vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar a leer esa parte, esos versículos, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para poder escudriñar estos versículos, Señor. Te doy gracias por los hermanos que estamos reunidos, Señor, y por los que van a llegar, Señor, y por los que no han llegado, Señor, también te damos gracias por ellos, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén. Vamos todos a buscar Hechos 5:17. Ustedes me dicen cuando estén ahí en Hechos 5:17 para que lo leamos juntos. Yo lo voy a leer, ustedes lo van a ir leyendo con la mirada, ¿verdad? Díganme, háganme una seña, háblenme. ¿Qué más? ¿Todos estamos listos? Amén. Háganme así o háblenme por lo menos. Ok, perfecto. Ok, vamos a leer el 17. Yo lo voy leyendo y todos vamos a ir leyendo, ok. Dice el 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y les dijo, presentaos en el templo y comunicad al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar, los guardias de la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose, ¿en qué terminaría todo aquello? En esto se presentó alguien que les informó, mirad, los hombres que metiste en la cárcel están en el templo y siguen enseñando en el pueblo. Amén. Ahora vamos a ir al método de la espada, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que encontramos en todos esos versículos que hable de Dios, ¿verdad? ¿Qué versión estás usando, Javiercito? ¿No sabes? Oh, estoy usando la nueva versión internacional. ¿La puedo cambiar a la...? No, está bien. Usa la que estés usando, está bien. Nueva versión internacional. Si no, si yo estoy usando... Si quiere puedo cambiar a la Reina Valera también. A ver, tengo la 60. Para que... Yo pienso que la mayoría tiene esos. Esa está... Ok, ya la cambié a la Reina Valera, la 60. Y yo encuentro en el 17, ¿verdad? Que tengo mis apuntes. Si yo me equivoco en algo, ¿verdad? Paran y me dicen, Javiercito, estás mal, estás bien, vas bien, o te lo regresamos, ¿verdad? Pero yo veo en el 17, ¿verdad? Que eran los sacerdotes que estaban de la secta de los sebuceos, eran una secta que se llamaban, eran el Senadrín, no sé si alguien sabe de eso, que era una secta que se llamaba del Senadrín. O sea, eran como que hacían algo que estaba en contra de Dios. O sea, ellos no hacían lo que Dios quería que hicieran. ¿Ya?
Sí, el Sanedrín era como el concilio de los judíos y más bien el Sanedrín estaba constituido de dos sectas, la secta de los fariseos y la secta de los saduceos, principalmente, y además estaba el sumo sacerdote y el vice sumo sacerdote, ¿no? O sea, nada más esos dos. Entonces también estaban los ancianos. Entonces, repito, el Sanedrín era el concilio, digamos, como ahora La Suprema Corte. el Congreso. Era una asamblea, ¿no? Era como el Congreso. Sí. ¿Perdón? ¿Quién habló? ¿Qué dijo? Yo, era una asamblea. Aquí dice que era una asamblea, fue una asamblea o un consejo de sabios estructurado por 23 o 70 y un rabino y cada ciudad de la tierra de Israel que hacía la función de juez. Exactamente, eran los jueces y estaba ocupado por fariseos, por saduceos, el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo. Entonces, dos sectas tenían, la secta de los fariseos, Javier, y la secta, en este caso, Sí. Felipe, de los saduceos. Sí, amén, amén. También lo que estoy viendo es que en el 19 lo que encuentro de Dios, que ahí dice que Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Porque mandó el ángel del Señor, que el ángel del Señor es el mismo Dios. ¿Verdad? También en el, a ver, déjeme ver, en el 21. Perdón, hermano Braulio, ¿puedes poner Alguien tu sí tiene teléfono en mute? Eso. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ver, luego vamos en el... En el versículo 23, vamos al versículo 23 a leerlo. Ahí dice, en el 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pies ante las puertas. Mas cuando vieron nadie sabíamos. Ahí en el 23 está dando el testimonio de que Dios es todopoderoso y pudo hacer algo sin ni siquiera abrir las puertas. O sea, lo sacó con el gran poder que él tiene de sacarlos sin siquiera abrir puertas y abrir o sea, ni siquiera los guardias se dieron cuenta de con qué poder Dios los saca de la cárcel, ¿verdad? Amén, amén. ¿Alguien más encuentra algo? ¿Alguien más que quiera opinar? Estamos abiertos a opiniones. Yo encuentro en el 20 que el mismo ángel del Señor o el Señor mandó por medio de un ángel a que después de que los dejó libres que fueran a seguir predicando, ¿no? A enseñar la palabra. Eso es lo que veo del 20 por medio del Señor o de lo que es Dios. Sí, amén, amén, amén. Es todo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, en el 19, el 19 ya, es el 19 ya lo vimos, que Dios es todopoderoso, ¿verdad? A ver. En el 20, yo veo en el 20 que Dios es un Señor que les da órdenes, ¿verdad? Y que se tienen que cumplir. Porque les dice, escuchen lo que les dice, y puestos en pie en el templo, anuncian al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y qué es lo que les está dando a entender? Que vayan y prediquen el evangelio. ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Alguien más encuentra otra? Yo lo que yo entiendo ahí en ese 20. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más encuentra algo? Pastor, ¿usted ve algo o encuentra algo diferente? No, nada más lo mismo en el 20 que el Señor le interesaba que siguieran comunicando el mensaje de vida
Me gusta cómo le llamó el Señor al Evangelio, ¿no? Le Ujú. llamó el mensaje de vida, De vida, palabras de vida. de lo que trae vida, ¿verdad? Y yo miro en el 20 que o sea, que Dios no les dio ni oportunidad ni de opinar de lo que Dios había hecho adentro de la cárcel a sacarlos. Ni siquiera les dio el motivo de que se maravillaran, sino Ujú. simplemente les ordenó que siguieran eh, predicando el evangelio, ¿verdad? Que no dejaran de hacerlo. O sea, los motivó más todavía, ¿verdad? Amén, amén. En el 20 también yo veo que en medio de cualquier circunstancia debemos de obedecer, porque acuérdense, ellos estaban en la cárcel, ¿verdad? O sea, están en la cárcel y los saca y les dice, ¿verdad? Que vayan y anuncien al pueblo en todas las palabras de esta vida. Y yo veo ahí que en medio de cualquier circunstancia debemos de obedecer. A veces dices, ay Dios, estoy pasando por esto, y Dios te dice, ve y haz esto, y dices, bueno, pues ahí entra que debemos de obedecer en cualquier circunstancia que tengamos. ¿Ya? ¿Y Amén. quieres pasar a los personajes? Sí, ok, vamos a los personajes. Y tengo varios en los personajes. No sé si ustedes ya encontraron, pero yo en el 17, vamos al 17, está hablando de estos versículos que a mí me tocaron, casi hablan más de Dios y de los personajes. Hay más de esos dos. ¿Verdad? En el 17, ¿verdad? Dice que el sumo sacerdote y los de la secta de los saduceos eran ciegos espirituales y no aceptaban la enseñanza de Jesús. En el 17 es lo que yo veo. ¿Alguien encuentra algo más? Pues estaban llenos de celos, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Ajá, ajá. O sea que siempre la religión Uh-huh. va a tener envidia de los verdaderos discípulos, ¿verdad? Los religiosos siempre van a tener envidia de las obras de Dios y en lugar de regocijarse por las sanidades y los bienes hechos, les Uh-huh. va a dar mucho coraje de que ellos no lo hicieron, ¿no? Sino de que otros Amén, más lo hicieron. amén. ¿Alguien más? ¿Por qué no revisas todos los personajes y después nos preguntas para que vayas avanzando? ¿Qué te parece? Ok. Revisas los Yo lo personajes. quería haciendo, así como versículo por versículo, pero si quieren lo No, está bien, analizamos todo. entonces está bien, sí, es así, sí, está bien, hazlo así, hazlo así. Pues si quieren lo podemos decir, es que tengo a muchos apuntes. A ver. Uh-huh. También en los personajes, también cuando en el 23, porque los alguaciles que son, me imagino, son como los policías, los carceleros. Bueno, ahí habla de los alguaciles y los carceleros. Me imagino que son como los carceleros. Ahí habla de que dan testimonio a los alguaciles de haber encontrado todo cerrado, o sea que se sorprendieron ahí. O sea que ahí está sorprendidos de que cómo llegaron y estaba todo intacto, pero ellos ya no estaban adentro. La nueva versión que tenías internacional le llaman los guardias de la cárcel, ¿no? Los guardias, Ajá, sí, los guardias, sí, los guardias, o los algo así, guardias. está bien. Es como yo lo apunté en la versión, de la nueva versión, ahí dice guardias. Y por eso te decía que si ya tenías en esa versión, siguieras con tus apuntes para que no te confundieras. Si ya habías hecho eso en esa, mejor nosotros te Sí, me voy seguimos. a devolver Y ahí. en el teléfono podemos cambiar algunos en la nueva versión. Y si no, pues te seguimos en la Reina Valera, que es lo mismo. Sí, yo ya lo tenía en la nueva versión internacional. Aquí la tengo. Ya, lo bueno es que la tecnología nos permite cambiarnos de cualquier versión. Es que a veces las versiones dicen algo un poquito diferente. A ver, después estamos viendo los personajes. En los personajes también yo vi, vamos a hablar de los apóstoles. A los apóstoles,
tenían una obediencia, ¿verdad? A todo lo que el ángel les dio, les dijo que hiciera. ¿Ah? Ahí está hablando de que los apóstoles obedecieron la palabra que el ángel les dijo, vayan y compartan el evangelio. ¿Ah? A ver, en el 21 también habla de los... Dice, conforme lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo, se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote y los partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel. Mandaron a traer a la cárcel a los apóstoles. Dice, en este pasaje, el ángel del Señor les dijo a los apóstoles que llevaran el mensaje de salvación. ¿Ah? Ahí estamos hablando en los personajes, en las personas. Alguien más encuentra algo más adelante, pero yo en todos estos versículos que me tocaron encontré nada más de Dios, de los personajes, y muy poquito encontré, promesas, las promesas, y también en las promesas, porque también es personajes, y después de las promesas y lo que debemos obedecer. Sigue con tus descubrimientos, no te preocupes, sigue con lo que tú descubriste. Ok. Ok. Ahí lo que yo descubrí ahí. Ahora, ¿qué es lo que debemos obedecer? En el 20. En el 20, en medio de cualquier circunstancia debemos de obedecer, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. ¿Estás hablando de mandamientos o de promesas? Sí, mandamientos. ¿Qué dice? ¿Mandamiento o qué debemos obedecer, verdad? O sea, ya estoy en qué debemos obedecer y los mandamientos. Y luego también en el 21, ¿verdad? Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron a traer a la cárcel a los apóstoles. En el 21, en este pasaje, el ángel del Señor les dijo a los apóstoles que llevaran el mensaje de salvación. O sea, es algo que también nosotros tenemos que obedecer y es una promesa para nosotros. El 20, ¿no? ¿El 20 o el 20? Yo pienso que es el 20, a ver. El 20, perdón. No era 21, perdón, me equivoqué. Era en el 20. Es en el 20 ese, no el 21. En el 20. Ese es en el 20. ¿Alguien más? Pastor, ¿usted ve algo más que se me haya pasado en lo que debemos obedecer o en las promesas? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Dino, te veo como quieres ver algo o como que quieres encontrar algo. No, es lo que estoy buscando. Yo nomás estoy viendo los personajes que son muchos, desde el 17, o sea, el sumo sacerdote, los de la secta de los saduceos, que ya vimos que era, que es un concilio, los apóstoles, el mismo ángel, el pueblo también cuando los apóstoles fueron a enseñar, los ancianos, los alguaciles y los guardias, porque los sacerdotes mandaron a los alguaciles y los alguaciles fueron a ver a los guardias. O sea, sí tenemos más o menos como 8 personajes aquí. Es todo lo Yo pienso que es todo también. Sí. Pastor, ¿usted qué opina? Yo pienso que en los personajes es lo que ya tenemos. Acuérdense que no se trata solamente de distinguir los personajes, sino ver qué aprendemos de ellos. Yo quiero remarcar, porque ya lo mencionaron un poquito, que
que ellos inmediatamente, el ángel los liberó en la medianoche. Ujú. Apenas amaneció y ellos apenas amaneció y ellos fueron a obedecer, a cumplir lo que el ángel les dijo que hicieran. Amén. O sea que no lo dejaron para dentro de 2 días. Después, sí, para después, ¿no? Sino que lo Yo obedecieron. lo que veo, yo lo que veo también es que los apóstoles obedecieron el mandato que Dios les dio por medio del ángel, ¿no? Ujú. Y a la misma vez los apóstoles fueron y enseñaron al pueblo en la iglesia o en la sinagoga, no sé. Pero también vemos que los celos de los ancianos mandaron pues a que se aseguraran o que pensando ellos que estaban aún encerrados, encarcelados. Es todo lo que veo. De ahí para allá, pues los alguaciles fueron y fueron a ver la cárcel, los guardias ahí estaban, y no encontraron a nadie. Esto es todo lo que yo logro ver, no sé. Ajá. Pero más que nada, como dijiste tú, Javier, el obedecer, ¿no? Que Sí. que Dios por medio del ángel les mandó a que siguieran predicando, sin la oportunidad, como tú lo mencionaste, de que se maravillaran o que se preguntaran cómo era posible que ya estaban afuera, ¿no? Simplemente acataron la orden, se fueron y enseñaron. No les preocupó o no les interesó lo que iban a hacer, lo que iba a hacer el concilio y los ancianos con ellos. Amén. Sencillamente fueron y obedecieron. Amén. Sí. Yo lo que miro, Javier, lo ayuda un poquito, ¿verdad? Yo lo que miro es que aquí tienen el respaldo de Dios. Cuando Dios hace un llamado a los discípulos para evangelizar o enviarlos a un lado, yo veo el respaldo, Lolo, del Señor, que a pesar de que los hombres o el enemigo trata de encerrarlos para que no avance el evangelio, Dios los saca siempre de donde están encerrados. Siempre les abre un camino. Yo veo el respaldo aquí de Dios. Segundo, yo veo que eran hombres obedientes a la palabra de Dios y que sabían escuchar las órdenes de Dios. Eran discípulos que sabían escuchar y ejecutar el llamado, ¿verdad? Hacerlo vivo, ¿verdad? Hacerlo audible. Y también miro que el enemigo siempre va a estar pendiente a que tú no avances con el evangelio, ¿verdad? En este caso, los concilios, los guardias, los alguaciles, toda la secta que estaba en ese tiempo trata de impedir que se anuncie el evangelio de Dios, la palabra de Dios, la palabra de vida, que así llaman. Y si lo aplicamos en esta época, viene siendo lo mismo. Sí. Siempre va a haber presión, siempre va a haber alguien que se indigne de que tú le hables de Cristo y se moleste o tenga celos, ya sea de una religión o de otra. Siempre va a tener celos de que tú estés compartiendo el evangelio correctamente, porque a lo mejor va a haber testigos de Jehová o cristianos, pero ellos no hacen lo que tú estás haciendo, el respaldo que tú tienes de Dios y, por ejemplo, lo que Dios te ha dado para que lo obedezcas, lo que dices a Mateo 28, ¿verdad? Ir, predicar y anunciar el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Es lo que veo de estos discípulos que no se quedaron, sino que obedecieron la palabra y siguieron adelante. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos, quiere decir algo de lo que estamos ahorita en el tema de que debemos obedecer? ¿No? Amén. Yo quiero decir algo, A ver. como decía, algo parecido a lo que dijo mi hermano Enrique, pero lo que yo veo es que cuando tienes un respaldo de Dios, ¿no? No hay temor, porque si se dan cuenta, ellos no tenían temor, a pesar de que los acaban de sacar de la cárcel, ¿no? Y vuelven a ir a seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? A lo que Dios les manda hacer, pero yo creo que quizás otros hubieran dicho, no, pues ya no vamos porque nos van a meter a la cárcel otra vez. Entonces, pero yo veo que no tienen ese temor, o sea, no existe nada de eso. Claro, pues cuando tienes el respaldo de un Dios tan poderoso que hizo algo, porque estamos viendo, si se dan cuenta en todas las lecturas, estamos viendo acontecimientos sobrenaturales, la verdad. Entonces, yo creo que eso, cuando tienes a Dios de tu parte, pues no tienes temor. Amén.
Amén. Sí, sí, sí. ¿Alguien más desea opinar? ¿No? Ok, entonces vamos a ver qué debemos evitar. Evitar lo que yo encontré es que debemos evitar, pues algo pues, bien simple que habla ahí de ellos, ¿verdad? En el número 17, que debemos evitar la envidia, ¿verdad? Que en el 17 dice que los saduceos se llenaron de envidia de ellos. O sea, eso es lo que debemos de evitar, ¿verdad? Que debemos de evitar también es lo que tenían los líderes de esa secta, que estaban ciegos espirituales. También tenemos que evitar ser ciegos espirituales. ¿Ah? Es lo que yo veo. Y también que debemos evitar, pues, no obedecer a Dios. ¿Ah? A veces decimos todos, ¿saben? No, es como yo sí sé que debo de obedecer, pero a veces no lo queremos hacer. Es lo que debemos evitar, no obedecer a Dios. O sea, siempre lo que Dios nos diga, tratar de hacerlo, o más que nada hacerlo, teniendo el respaldo de Él. ¿Alguien más encuentra algo? O sea, evitar en la historia, evitar, como dicen, la procrastinación de las cosas, o sea, dejar las cosas para después, o sea, Eso. evitar la postergación de una orden del Señor. Y ellos la hicieron. En cuanto Dios les dijo, los voy a sacar, vayan, y den la palabra, lo hicieron luego. O sea, ellos obedecieron al momento. ¿Ah? ¿Algo más? Yo es lo único que encontré en mi descubrimiento. Pues no veo otra cosa que debemos evitar, pero eso es lo que yo encontré. ¿Alguien más encuentra algo más en lo que qué debemos evitar? ¿Alguien más? No, a la una. ¿Alguien más a las dos? Dejar de predicar la palabra de Dios. Tenemos que dejar de Sí, predicar. pues sí. Ahí no obedecer a Dios. O sea, incluye ahí todo, ya va. ¿Ver también? No dejar de predicar la palabra. Perfecto, Pasos. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? No. Ok. No habiendo otra cosa, los dejo con George, que le va a tocar del 26 en adelante. Jorge. Okay. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo Buenas están? noches. Mira, Baja otro con Mark, qué buena onda. otro comal. So me tocó a mí Hechos 5, 26 a 33. Lo voy a leer. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Okay, so encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Cuando los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados,
nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Okay. So, más voy a empezar con los personajes que yo miré. Y empezamos, bueno, yo empecé un poquito antes de lo que tenía que ver, era del 26. Y en el 26 vemos que está el capitán con sus oficiales y fueron mandados para agarrar, a traerlos a los apóstoles. Y también puedo ver otros personajes, que es el pueblo, o la gente que estaba ahí. En el 27 vemos que está the council. Sorry, es que hice mis notas en inglés, pero... Sí, el cónsul es el concilio, ok, está bien. Concilio, yeah. Y al sumo sacerdote. A mí nomás voy a empezar ahí con estas personas y voy a hablar un poquito de lo que noto de ellos. Estoy empezando con el capitán y oficiales en el 26. Nomás noto como ellos nomás están siguiendo a lo que les he dicho. So, entiendo que así le pasa a mucha gente que no conoce de Dios, nomás digan lo que les digan que hagan, y no tienen que seguir sus reglas. Y también veo como los apóstoles se someten a la orden de los capitanes y lo hicieron, bueno, así, haciéndolo porque lo tienen que hacer, pero también haciéndolo porque temían ser atacados, supongo, Apedreados. apedreados, yeah. So, eso es algo que puedo ver de que se puede aplicar en nuestras vidas como personas que, como lo que ha pasado mucho ahorita es de lo, de los Black Lives Matter y cosas así. Se puede ver que si buscas problemas y no quieres obedecer a un oficial, pues eso causa problemas y hay que tener sabiduría y entendimiento que tienes que someterte a la autoridad de los que están en esa posición. Y lo que puedo ver de el concilio y el sumo sacerdote es como siguiendo, bueno, en su creencia, es como ellos están, ya le han dado esa orden a los apóstoles que no compartan de su palabra y se puede ver cómo es así en muchas gentes que tienen sus creencias y ellos creen que están correctos y cuando ven a un cristiano, se puede decir, abiertamente se puede atacan, no sé por qué así pasa, pero lo que yo entiendo es que los cristianos son los que son más atacados que católicos o mormons o otras diferentes religiones. So, es algo que noté pues de qué pasa en la gente. Y también pues los otros personajes que miré que son los Pedro específicamente habla de él
en el 29 y los apóstoles también están ahí. Y creo que esos son todos los personajes que miré. Sí, creo que son todos los personajes que miré en todo. Y bueno, eso es todo lo que pude entender y notar pues de lo que es lo que puede hacer similar a nosotros como personas. Y ahora voy a pasar lo que donde miramos a Dios, pues. Y en donde miro primero, creo que está hablando de Dios. Está en el 29. Y ahí es donde miramos que Pedro y a los apóstoles respondieron que si no quiero ver, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No sé si es necesariamente una orden directamente de Dios, pero veo que es dicho por los apóstoles. So, no sé si se puede decir que es una orden. Sí, bueno, ya no sé cómo se puede describir eso, pero ahí es donde miro que primero mencionan a Dios y después en el 30 hablan otra vez de Dios, de cómo Cómo levantó al Señor Jesús, ¿verdad? Cómo lo resucitó. Se perdió la señal con él, creo. No, te muteaste, Francis, George. George. Quedaste yeah. Sorry. Sorry about that. So yeah, estaba viendo en el 30, creo que ya estamos diciendo que ahí es donde habla de cómo Dios levantó a Jesús a ser el príncipe y el salvador y para dar ¿cómo se dice? Arrepentimiento a Israel y perdonó nuestros pecados. So ahí miro que es no sé si es una promesa, pero es I guess que una regla. Sí. Okay. Y después en el siguiente versículo 32, ahí está hablando del Espíritu Santo y dice que aquí creo que es una promesa. Está diciendo que el Espíritu Santo es dado a los quien los obedece. So ya eso es una promesa que miro en el versículo 32. Okay. Y so, lo que no encontré realmente fue que diga específicamente de no hacer cosas de no hacer. Realmente yo no encontré nada que diga específicamente que no lo hagamos, pero pudiéramos decir que como dicen aquí en el 29 que debemos obedecer sería no obedecer a Dios. Eso es algo que podemos evitar. Siempre Entonces, obedecer a Dios. ¿qué te parece, George, ver el 29 como al revés? Cuando dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo que no hay que hacer es obedecer a los hombres antes que a Dios. Uh-huh. Obedecer a los hombres antes que a Dios.
Ya, eso es algo de evitar obedecer los hombres de Dios. Nomás eso es lo único que pude mirar de que no hacer. Y como les dije, algo de sí obedecer es que, pues, obedecer a Dios. Y las promesas que miré fue, pues, recibir el Espíritu Santo cuando obedeces a Dios. Y creo que esas son todas las cosas, los puntos que pude mirar yo. Y otra cosa que noté, que se me pasó, fue de la gente, como en el versículo 33, cuando ya que los apóstoles hablaron y eso, pues se ve que la gente se fue, pues sintió, se enojaron, pues, básicamente, porque les dice que la culpa porque, Jesús fue crucificado, fue pues por su culpa. Esa es otra cosa que miro de la gente, y que la forma que lo miro en nosotros es, cuando le tratas de explicar, alguna gente se ofende, por decirles, tú estás pecando, estás mal. Y la gente así se puede ofender, como esta gente se ofendió por lo que dijeron los apóstoles. Y eso es todo lo que miro. Muy bien, George, muy bien. ¿Quieres abrir los micrófonos para que los demás participen? Sí pueden ayudarme con otras cosas que me faltó. That'd be great. Muy bien, para eso estamos todos. Voy a callarme para darles oportunidad a ustedes de observar, de ayudarle a George a descubrir qué aprendemos de Dios o de los personajes, o algún mandamiento implícito por ahí, o algo que debemos evitar. El 28, ¿verdad? Lo que dijo los discípulos, ¿verdad? Lo que dijeron los apóstoles, el concilio y todo eso, dijeron que llenaron al pueblo de su doctrina, ¿verdad? Y todavía les dijeron que les echaban la culpa por la crucificación de Jesucristo. Eso de llenar el pueblo con la doctrina es como llenar el corazón de las personas, como decir la verdad, ¿verdad? Llenarla con la verdad a todo mundo, ¿verdad? Porque no dice que enseñaron más la doctrina por enseñar, sino dice que los llenaron, ¿verdad? Los satisfacieron con la verdad. Y eso como que también les dolió mucho a las personas. Bueno, que ellos obedecieron llenándolos con la verdadera palabra de Dios a esta gente, ¿verdad? Es la obediencia, la llenura de los personajes, ¿verdad? Lo que hicieron, el mandato, repartir a todo el pueblo lo que Cristo les había enseñado para que lo pudieran dar a otros, ¿verdad? Así como lo recibieron ellos, así poderlo repartir a los demás. Perfecto. ¿Alguien más observa algo en este método de la espada? Amén. En el 29 yo quisiera decir de que la valentía de los apóstoles con Pedro, ¿verdad? Porque era como contradecir a al concilio, diciéndoles que es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese entonces, pues, era el sumo sacerdote y el concilio quien prácticamente en doctrina la gente los obedecía, ¿verdad? Entonces aquí Pedro y los apóstoles están como enfrentándolos a ellos. Y al enfrentar a ese orden, era prácticamente un castigo para ellos. Más sin embargo, ellos, llenos del Espíritu Santo, tuvieron valentía para confrontarlos. Yo miro como una balanza también en medio de 29 de edad. Pusieron una balanza así. Dijeron, ¿qué pesa más, ustedes o Dios? O sea, con otras palabras más sencillas, ¿verdad? ¿Quién vale más, ustedes o Dios? ¿Quién tiene más autoridad, Dios o ustedes? Entonces, ahí es cuando más se han de haber molestado. Amén. ¿Alguien observa algo más de algún personaje que haya quedado por ahí? ¿O de Dios?
Yo lo que veo en el 26 es la manera en cómo llevaron los apóstoles al concilio, ¿no? Los llevaron sin ninguna violencia. Tal vez pudo haber sido por temor a Dios, pero ¿por qué? Porque los apóstoles hablaron las palabras de vida, como se menciona anteriormente, y se le mencionaron al pueblo. Entonces el pueblo, ahora sí como también como acompañándolos, y por temor precisamente al pueblo, porque el pueblo ya sabía la verdad o ya sabían estas palabras de vida, los alguaciles tenían ese temor a Dios de no maltratar a su gente, de no maltratar a sus discípulos, ¿no? Hoy en la actualidad, por ejemplo, a veces con algunas autoridades o algunos servidores públicos, no tienes temor de lo que Dios representa en el pueblo. Es lo que yo observo en el 26. Y después de lo que había sucedido milagrosamente, de que habían salido atravesando las paredes y los guardias, como que ya no los trataron igual, ¿verdad? Como que dijeron, ay, nanita, cuidado con estos, ¿no? O sea, Sí, los encontraron fuera de la cárcel y la puerta cerrada, los guardias en su lugar. Entonces, como que ya no los trataron con la misma violencia del versículo 17, ¿no? Cuando los echaron en la cárcel, ¿no? El 18. Dice echaron, no dice los pusieron en la cárcel, o sea que casi casi los aventaron como perros a la mazmorra, ¿no? Pero ahora no, sí. porque ya Dios había hecho una intervención maravillosa y entonces pues se quedaban así y además tenían al pueblo porque pues, el pueblo estaba con ellos por los milagros y señales que Dios hacía a través de ellos. Amén. Otra cosa que yo miro voy a agarrar 3 versículos, ¿ya? 30, 31, 32. Dice que, los voy a leer para que lo podamos entender mejor. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de esas cosas y también también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Aquí es como un enfrentamiento totalmente contra la palabra de ellos, ¿verdad? Es una verdad que los azotó totalmente al decirle que nuestros padres levantaron a Jesús, ¿verdad? Quien fue matado en ese madero, ¿verdad? Y le está recordando que sus padres o los que fueron mataron a Jesús. Y ese Dios que mataron, Dios lo exaltó, ahí le está diciendo, Dios fue exaltado por Dios por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Ahí fue cuando más les dolió porque lo puso como príncipe Dios ante Israel, ¿verdad? Porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios también. Y cuando más les dijeron que eran testigos y que también el Espíritu Santo era testigo y que solamente era dado el Espíritu Santo a los que eran obedientes, esto le estaba dando a entender que ellos no eran obedientes a lo que Dios estaba mandando, que ellos estaban fuera de la obediencia de Dios. Y sobre todo el Espíritu Santo nomás se los daba a quien tenía la obediencia de Dios, les daba el Espíritu Santo para poder tener ese poder como ellos lo tenían para hablar las cosas de Dios. Ya no hay alguien más, quería hacer un comentario, ¿alguien más tiene un comentario? En el 30, cuando dice el Dios de nuestro Padre, se refiere desde mucho más antes, ¿no? De las profecías, empezando con Abraham en adelante, ¿cierto? A Dice, eso se refiere cuando dice el Dios de nuestros padres. sí, el Dios de nuestros padres, o sea, Ajá. de Abraham, Isaac, Sí, Jacob, desde allá viene, ¿no? sí, desde allá, desde allá. Porque ellos sabían lo que era la ley de Moisés, ¿correcto? Exacto, exacto. Me refiero al concilio, ellos sabían lo del concilio, mas no sabían qué es lo que estaba realmente enseñando Jesús. Y los únicos testigos de todo lo que sucedió con Jesús eran los mismos apóstoles. Bueno, En el 31, cuando dice que Dios ha exaltado con su diestra por príncipes salvadores, fue cuando
se cumplió lo que Jesús había hecho en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección. Exactamente, Es lo único que puedo ver yo ahí. exactamente. Quiero compartir entonces que el versículo 30, 31 y 32 menciona Pedro a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 30, 31 y 32 no es otra cosa más que la explicación del Evangelio. Ahí está el Evangelio, hermanos. Ustedes, si están siguiendo la clase de los días jueves, saben que el Evangelio es la parte central de toda la Biblia. Es el mensaje principal donde Cristo Jesús es el personaje principal de toda la escritura, de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el Evangelio es el mensaje de la Biblia. Y aquí Pedro nuevamente les predica a los judíos del concilio el Evangelio. Y lo primero que hace, ¿verdad?, es recordarles que ellos crucificaron a Jesús. Si se fijan en el versículo 28 al final, dice que ellos se quejaban, el concilio les dijo, nos mandamos estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ahora han llenado de Jerusalén de vuestra doctrina, como dijo Enrique, no solo predicaron así superficialmente, sino que de veras enseñaban a todo el pueblo. Pero luego dice al final, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, nos quieren hacer culpables de la sangre de ese hombre. Pues Pedro les reafirma, ustedes crucificaron al Señor. Dice, el Dios de nuestros padres, y dice el Dios de nuestros padres para definir a qué Dios se refiere. Porque nosotros cuando prediquemos el Evangelio debemos hablar del Dios de nuestro Señor Jesucristo, no de Dios nada más. Porque la gente puede pensar en Alá, puede pensar en Mahoma, puede pensar en otro tipo de dioses. No, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha exaltado a Jesús. Y el Evangelio comienza aquí, a quien ustedes crucificaron y mataron en un madero. El Evangelio siempre empieza haciéndonos culpables de la sangre de Jesucristo por nuestros pecados, hermanos. Entonces, de hecho, nadie se llega a convertir hasta que no siente esa compulsión, esa carga de Esa que culpabilidad. tus pecados, ¿esa qué? Culpabilidad. Esa culpabilidad y esa, sí, esa conciencia, sí, culpabilidad de que fui yo el que maté a Jesús. Fue mi pecado el que mató a Jesucristo. O sea, yo crucifiqué con mis pecados a Jesús. Entonces, ahí empieza el Evangelio. Después, ¿qué sigue? La exaltación de Jesucristo. O sea, habló de su muerte, dice, lo colgaron en un madero, dice, matasteis. Muerte. Así empieza el Evangelio. Después, sepultura y resurrección. Dice, a este Dios exaltado. Cuando habla de exaltación, habla de la resurrección. En el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Esa es otra palabra para resucitó a Jesús. Acuérdense que los saduceos que estaban ahí, que predominaban en ese momento más que los fariseos, como que había en ese momento más republicanos que demócratas, ¿verdad? Entonces, a los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Pues el evangelio no es evangelio si no predicas la resurrección de Cristo. No solo basta con predicar la muerte y su sepultura. Es imperativo predicar que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, los saduceos, como ustedes saben, o si no saben, hoy lo van a saber, no creían en la resurrección. Entonces, 2 veces reafirma Pedro, Dios levantó a Jesús y Dios exaltó a Jesús hasta su diestra, o sea, hasta el tercer cielo, es la ascensión, hasta arriba, ¿verdad? La resurrección no nada más es que resucitó y estuvo caminando en la tierra, no. La resurrección implica resurrección y ascensión y glorificación de Cristo en el tercer cielo. Entonces dice, lo hizo príncipe, lo hizo salvador, y aquí viene la clave del evangelio, es el arrepentimiento y perdón de pecados. Acuérdate que eso es lo que nos mandó Jesús a predicar, arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces ahí está el evangelio. Y por último,
Permítame tantito. Me está hablando Sergio Corona. ¿Te puedo llamar después? Ok, ya. Entonces, por último, me sacó de onda. Nosotros somos testigos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que lo obedecen. Entonces aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en ese entonces ellos no creían en el Espíritu Santo. Ellos no veían al Espíritu Santo como una persona, como un ser que es Dios, pero aparte es otra persona diferente al Padre y al Hijo. Ellos no creían en la Trinidad. Entonces, el hecho de que les mencionara al Espíritu Santo como persona es maravilloso. Además, aquí observo que el Espíritu Santo es testigo. Entonces, en el punto de qué aprendemos de Dios, bueno, yo aprendo que el Espíritu Santo, que es Dios, es testigo juntamente con nosotros. Entonces, y afirmo el mandamiento que descubrió mi hermano George, que Dios solo da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, un requisito que apunté, un requisito para recibir el Espíritu Santo es la obediencia. Si los discípulos no hubieran obedecido reunirse en el aposento alto hasta que viniera la promesa, y se hubieran cansado, se hubieran ido o simplemente no hubieran obedecido, no hubieran recibido el bautismo en el Espíritu Santo, no lo hubieran recibido. Pero ellos obedecieron y lo recibieron, y aquí vuelve a decir, solo a los que obedecen, Dios les ha dado el Espíritu Santo. Así que eso los llenó de ira tremenda. Se les manifestaron los chamucos en el versículo 33, se les manifestaron todos los demonios, y decían que, dice en la nueva versión internacional, se les subió la sangre hasta la cabeza, y querían matarlos. Entonces, ese sentimiento de querer matar a un ser humano, obviamente no es de ningún piadoso hombre de Dios como los fariseos, saduceos, el sumo sacerdote y los demás, porque solo Dios puede matar, ¿verdad? A nosotros no nos toca matar a nadie. Así que se nota claramente quién estaba con quién. Los apóstoles con el Señor, con el Dios de Israel. Los demás no sé con qué demonio estaban, pero no con el Señor para nada, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo nada más quería añadir otra cosa donde dice en el 28, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No sé cuánto tiempo haya pasado de la crucifixión hasta este momento, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Mateo 27, 25, ellos mismos ahí dice lo que ellos prácticamente pidieron, ¿no? Se podría decir. Exacto. Que la sangre sea sobre nosotros y aún así sobre nuestros hijos. O sea, no solamente para ellos en aquel entonces, sino que estaban también arrastrando a sus propios hijos, de los que lo estaban, ¿cómo se dice?, condenando. Exacto. Nada más quería añadir este versículo. Está buenísimo. ¿Es Mateo? ¿Cuál es la cita? Mateo 27, 25. Muy bien, lo voy a leer. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí dice todo el pueblo, no especifica que los fariseos y saduceos, pero se entiende que si dice todo el pueblo, pues los incluía también a ellos, ¿verdad? Claro. Pero sí es chistoso que ellos tratan de hacerse los inocentes, que ellos no tuvieron nada que ver, cuando fueron ellos los que crucificaron y mataron al Señor Jesús. Los que hicieron el acto físico, pues fueron los romanos, pero los que tomaron toda la iniciativa fueron ¿quiénes? El Sanedrín. El Sanedrín tomó la decisión, ¿verdad? Los Illuminati de ese entonces tomaron la decisión, y ellos fueron los que fueron actores intelectuales del asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues a mí me tocó la última parte. Me pidieron los hermanos, en sustitución de mi hermano Roberto, que pudiera compartir los últimos versículos. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 5, del versículo 34. Permítanme, ya se me perdió aquí. Hechos 5, del versículo 34 en adelante. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, muy bien.
Voy a leerlo aquí en la Reina Valera 60 que tengo aquí en el libro grande. ¿Están bien conmigo, con ustedes? Del 34 en adelante dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Perdón, leí mal, 41. Y ellos salieron, no saliendo, sino ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow, me dejaron un manjar aquí los hermanos, ¿verdad? Está precioso este pasaje que me tocó. Bueno, ayúdenme a descubrir acerca de Dios lo que pueden ustedes mirar. Inmediatamente yo veo que Gamaliel les hizo ver que las cosas de Dios permanecen, hermano. Que Dios es un Dios que no está contigo un ratito y después se va. El Dios que tenemos nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Gamaliel lo sabía. Entonces, es un Dios con el cual no puedes pelear. Yo observo en el verso 39 que con Dios no se puede luchar. Dice el verso 39, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Número 1, observo que Dios respalda su obra y no se puede destruir. Han intentado destruir la iglesia desde ese tiempo y nunca lo han logrado. Ni lo lograrán, hermanos. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces Dios es poderosísimo, no hay nadie que pueda contra Él. Este es lo que yo descubro de parte del Señor. En cuanto a los personajes, voy a empezar con Gamaliel. Gamaliel dice la Biblia en el verso 34 que era un fariseo. Acuérdense que había en el Sanedrín dos tipos de sectas. La secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y ustedes ya saben por qué son sectas, ¿verdad? Bueno, Gamaliel no era cualquier fariseo, era doctor de la ley. O sea, tenía maestría y doctorado. Y era respetado, aquí dice venerado, de todo el pueblo. O sea, Gamaliel no solamente era un fariseo, sino era uno de los principales ancianos de Israel. Era venerado todo el pueblo y era muy sabio, hermanos. Yo observo que Gamaliel era muy sabio. Aprendo de Gamaliel que era muy sabio.
En primer lugar, era respetuoso. No habló todo esto en frente de los apóstoles, sino los sacó fuera. Ya que estaban fuera, habló con mucha sabiduría a los israelitas que estaban ahí. En ese caso, se refería solamente al Sanedrín, ¿verdad? Aunque ya parece entonces, pues ya los habían encontrado en la calle, pero los volvieron a traer, dice el versículo anterior, es que los volvieron a traer, pero ya más tranquilos, ¿verdad? Ya con más respeto. Y otra vez los enjuiciaron. Pero esta vez Gamaliel se levanta y empieza a decir algo muy importante, que cuando Teudas se levantó, fue uno de los tantos que se quiso levantar como Mesías, y luego por ahí Judas el Galileo también se quiso levantar. La obra de ellos duró hasta su muerte. Pastor, no está Teudas, escuchando bien, no está escuchando bien. ajá, ¿los demás me están escuchando bien? No, tampoco. Ok, gracias por avisarme. Denme un minuto, voy a subirme cerca de mi módem. Me llevo mi Biblia. Gracias, Pedro. Gracias. No me dejen predicar así, que se esté yendo mal. Fue Javier, no Pedro. Oh, Javier. Gracias, Javier. Pedro y Javier eran hermanos. Ok, ya estamos. Espero que aquí se escuche mucho mejor. Somos. Muy bien. Somos. ¿Qué tal? ¿Se oye bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Perfecto. entonces, lo que yo observo de los personajes en Gamaliel, en Judas y en Teudas, que son personajes relacionados aquí, aunque no estaban ahí, los mencionan, que en cuanto mueren estos dos, la obra se dispersa. Pero Gamaliel observó algo, que murió Jesucristo y no se acabó todo, al contrario, se avivó más. Y los apóstoles y sus discípulos en la muerte de Jesús se levantaron con más ahínco, pero no fue por la muerte. Díganme por qué se levantaron con más ahínco. Por el azote, ¿no? Porque los azotaron, ¿no? Porque el Señor caminó con ellos después de haber muerto, resucitó y estuvo con ellos todavía 40 días. Por la resurrección, exactamente. ¿Teudas resucitó? No. ¿Judas el Galileo resucitó? Menos. ¿Jesucristo resucitó? Exactamente. Por la resurrección de Jesús es que vemos la diferencia entre los seguidores de Teudas, de Judas y de Jesús de Nazaret. Entonces, Gamaliel observó como sabio, como una persona temerosa de Dios, era el único del Sanedrín temeroso de Dios. Repito, Gamaliel era el único de los 70, no sé cuántos eran, temerosos de Dios. El único. Y observó que en lugar de que se dispersaran las ovejas de Jesús, se fortalecieron. Entonces, él les dice, déjenlos ir, apártense de ellos, en el versículo 38. Y aquí viene una de las cosas que aprendo de Gamaliel. Si este consejo es obra de los hombres, se va a desvanecer, o sea, se va a terminar. Si es de Dios, no la podéis destruir. Entonces, hermanos, aquí está una de las señales de cualquier cosa que es de Dios. Si la nueva generación en Cristo es algo de Dios, pase lo que pase, vengan las divisiones, vengan los problemas, venga todos, no se podrá destruir. Pero si es algo que nació del corazón de humano, donde Dios no tiene nada que ver, tarde que temprano se desvanece y no vuelve a existir. Entonces tengamos eso en cuenta. Las cosas de Dios permanecen, las cosas de los hombres duran poco. Entonces, observo esto. ¿Qué más observo de los personajes? Bueno, que el Sanedrín, excepto Gamaliel, ¿verdad?
endurecieron su corazón. Después de todo lo que habían visto, del sabio consejo de Gamaliel que logró convencerlos, ¿verdad? Porque no los mataron, ¿verdad? No los dejaron presos. De todos modos, los azotaron. Azotaron a los discípulos para intimidarlos, para decirles, vuelven a predicar y les damos otra azotada. Por los azotes de los judíos, sobre todo de los de la guardia del templo, no eran cariñitos. Eran tremendos azotes que, la verdad, dejaban muchos días, muchas semanas de marcas en las espaldas de los que eran azotados. Eran Pero azotados salieron muy gozosos. duramente. ¿Mande? Pero salieron gozosos. Ese es lo siguiente que observamos, ¿verdad? Que increíblemente los apóstoles, que en este caso, si no me equivoco, eran Pedro y Juan nada más. ¿Sí, verdad? Pedro y Juan. No dice quién, nomás menciona a Pedro, pero habla de todos los apóstoles. No, es que los que estaban ahí era Pedro y Juan. Los que estaban encarcelados era Pedro y Juan. En el versículo 17. ¿Sí? Desde el 17, el 18. O sea, Pedro y Juan son perseguidos. Mira, aquí dice. Ah, sí, ya, ok. ¿Ya lo viste? Ya lo viste, ok. Sí. Entonces, azotaron a Pedro y a Juan. No se dice que azotaron a todos los apóstoles, sino a los que estaban ahí. Pero ellos, como dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. O sea, qué grueso, ¿no? En lugar de quejarse, en lugar de salir llorando, diciendo, Señor, pues si yo estaba de tu lado, yo por hacer el bien, mira cómo me maltrataron, mira cómo me trataron, mira, me escupieron. A nosotros nos han azotado y nada más nos sacan la lengua y ya nos sentimos bien mal. Pero se dan de baja de la iglesia. Les daban 39 azotes, hermanos, 40 menos 1. Yo no sé si porque al 40 ya caían desmayados, ¿verdad? Pero 39 azotes, hijo. Y cada azote con saña y con coraje, porque había mucho odio, mucha envidia, ¿verdad? Hemos visto en todo este pasaje envidia. Pero ellos salieron gozosos por una razón, por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre. Aquí el nombre está con mayúscula. ¿Lo observan en el versículo 41? Y es que es en el nombre del Señor Jesucristo que hacemos todas las cosas. El nombre de Jesús es muy poderoso. Y simplemente ellos, el evangelista, el Lucas, simplemente dice por causa del nombre. Ya no dice ni siquiera por causa de Jesucristo, sino por causa de la causa, ¿no? Del nombre de Jesús. Nuestro nombre no es nueva generación en Cristo. Nuestro nombre por el cual morimos no es por César Buitrago, Gustavo Ordóñez, ni Nueva Generación en Cristo, ni ningún otro nombre de alguna bonita iglesia. Nuestro nombre por el cual podemos dar la vida solo es uno, y es el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros estamos vendidos al Señor Jesucristo y a nadie más. Él es nuestro Señor. Así que si un día tenemos el privilegio, escúchame bien como que digo, de ser maltratados por causa del Evangelio, qué privilegio, hermano. Porque seremos dignos. O sea, yo quisiera llegar a ser digno, que digan, no, este cuate definitivamente es un cristiano, vamos a azotarlo. Pero si tú no eres digno de ser azotado, es porque no tienen suficiente evidencia de que eres un cristiano. Van a decir, nah, este dice que es, pero no es. No, pero este sí, vamos a darle con todo. O sea, es lo que significa ser digno. Tener la suficiente evidencia. O sea, un día escuché a un predicador, y este es algo muy, muy antiguo que se ha dicho, ya tiene años que alguien lo dijo y me encantó. Yo sé que tal vez tú lo has oído con algunos otros predicadores porque lo repetimos mucho, los predicadores, los pastores repetimos mucho esto porque es una gran exhortación. La pregunta es esta. Si tú estuvieras en un juicio aquí en los Estados Unidos, el alguacil, ¿cómo se llama? El fiscal, encontraría suficientes evidencias para condenarte como un cristiano? Repito la pregunta. Si estuviéramos tú y yo en un juicio, ¿encontrarían suficientes evidencias para determinar que tú eres un cristiano? Si fuera un delito ser cristiano, ¿encontrarían suficiente evidencia para condenarte? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, ¿verdad? Pues ellos fueron dignos de padecer.
Y lo más bonito es que no cesó la obra. Como dijimos, Gamaliel tuvo razón, versículo 42. Todos los días, no nada más los domingos, ¿verdad? No nada más los sábados o los lunes. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya aclaramos que ese templo no era la reunión religiosa, sino era el lugar donde se juntaban las personas como un lugar público. Digamos, la plaza central, el mall de Jerusalén era el templo. Solo quiero añadir que Gamaliel no era cualquier persona. El apóstol Pablo estudió, dice la escritura, a los pies de Gamaliel. Dejé allá abajo mis notas por subir corriendo, Gustavo, pero es Hechos 13. Perdón. Gustavo, ¿se puede hacer un comentario nada más? Claro que sí, Enriquito, con mucho gusto, adelante. Yo creo una de las cosas que veo también en los personajes hablando de Gamaliel es la importancia, ¿no? de ahora en nuestro tiempo también es la importancia del respeto, la importancia de la honestidad del personaje que pudo a través de su intercesión para con los apóstoles, pudo literalmente salvarlos de la cárcel, los pudo salvar de otra golpiza. Entonces, algo que veo también ahí es de la muerte, ¿no? de la muerte, Enrique, de la muerte. Sí, que es la importancia, ¿no? del carácter del personaje de Gamaliel, que nos llama a nosotros a hacer a lo mismo, ¿no? Ahora sí que, como dices tú, en este tiempo, ¿no? Si tuviésemos nosotros que pararnos y defender a alguien o poder hablar por alguien, se nos iba a tomar en serio como se le tomó a Gamaliel. Sería una pregunta que tendríamos que hacernos a nosotros mismos, ¿no? Se ve que Gamaliel tenía mucha autoridad, ¿verdad? Tenía mucha sabiduría. Estoy buscando la cita donde Pablo, al defenderse, al testificar, es Hechos 22:3. Ok, 22:3. Vamos ahí, por favor, hermanos. Gracias, Enrique. Hechos 22:3. Es que dejé mis notas abajo por subir rápido aquí al módem. Hechos 22:3. Vamos a leer el 22:1. Está Pablo defendiéndose ante el pueblo, ¿verdad? Y les dice, varones, hermanos y padres. O sea, se refiere a los padres, a los ancianos del pueblo. Oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. O sea, recuérdense que el idioma oficial ahí era como el inglés, era el griego. Haz de cuenta que estaba en Estados Unidos y estaba hablando en inglés, pero de repente habló en español y todos los latinos pusieron más atención. Y al oír que les hablaba en español, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, hermanos, Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo, desde que era chiquito. Todos los que llegaron a ser fariseos tenían que tener a un rabino, a un rabí. Su maestro, el rabí de Pablo, pues fue Gamaliel. Por eso le llamaban a Jesús rabí, porque era su maestro. Ajá. Entonces, el maestro de los discípulos, pues fue nuestro Señor Jesucristo, el rabí. Pues el rabí o rabino de Gamaliel, el rabí de Pablo, pues fue Gamaliel. Y como ustedes ya vieron, era un hombre, pues, muy, muy instruido, respetado, dice la Reina Valera 60, venerado
por el pueblo. Quiere decir que wow, era un siervo de Dios y era el único, hermanos, que vio que ahí estaba Dios, y como fue muy sabio y no se quiso echar tampoco a los de su propia raza, ¿verdad? Él usó toda la sabiduría como el rey Salomón. Miren, señores, esto, si es de Dios, no lo pueden destruir. Si es de los hombres, ni se preocupen. Solito se va a acabar. Ni se apuran, no sé para qué se apuran. Si es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, se van a encontrar luchando contra Dios. Y es lo que le pasó a Pablo. Si siguen leyendo, pues da su testimonio, cómo se le presenta el Señor. Y entonces, pues estaba luchando contra Dios, Pablo. Estaba pasando lo mismo que le estaba pasando al Sanedrín. Así que esto es lo que yo encuentro. ¿Alguien de ustedes? Bueno, vamos a alguna promesa o algún mandamiento. Déjenme regresar. Más que mandamiento, lo que debemos evitar, ¿verdad? Yo encuentro en la última parte de esto, si usted se encuentra el mandamiento, lo puede mencionar, pero aquí yo encuentro más bien lo que debemos evitar es no encontrarnos luchando contra Dios. Es algo que debemos evitar y es muy normal, muy común. No normal, no es normal, sino es muy común que los cristianos a veces le queremos hacer manita de puerco a nuestro Dios. Y queremos que bendiga nuestros planes, queremos que haga algo que nosotros queremos que haga, en lugar de ser dóciles y escuchar las instrucciones de Dios. Entonces, a veces los mismos cristianos nos encontramos luchando contra Dios. Y eso es algo pues que no debemos hacer, porque la Biblia dice que no le podemos ganar y es como darle patadas al elefante, ¿verdad? Así que no nos encontremos con él. Muy bien, ¿alguien quiere añadir algo que descubriera de Dios, de los personajes, o el mandamiento, o algo que debemos evitar en estos versículos del 34 al 42? Todavía tiene mucho, pero a ver, díganle ustedes. Perdón, yo en el 41, ser como los apóstoles, ¿no? Que en toda dificultad ellos salían gozosos ante Dios, también igual nosotros. Tenemos pruebas, tenemos tribulaciones, pero salir a estar gozosos en el Señor y dejarlo todo a Él. Sí, déjenme tomar un vasito de agua. Sigan comentando, aquí lo estoy escuchando. ¿Alguien más? También, yo creo que evitar no hablar de Jesucristo, evitar no hablar de Él. A veces podemos sentir la necesidad de hablar con una persona, pero a veces nos detenemos porque nos da pena decirle o qué va a pensar. Que no pensemos en eso, sino que hablemos y digamos lo que sabemos de nuestro Padre Dios. Eso lo veo en el 42, donde dice que pues que todo el tiempo hablaban, y en las casas de Dios también, en las casas hablaban las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. También es lo mismo que atando cabos. Ahorita andamos en la calle o en el trabajo o simplemente en visitas de algunos parientes, y a veces por pena no sentimos la necesidad de hablar, pero no lo hablamos porque ¿qué va a pensar o qué va a decir? Eso no nos debe de importar. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Exactamente, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere comentar de o de todo el pasaje del 17 al 42, algo que se haya pasado o algo que hayan visto ya en general? En este último, el mensaje que da Gamaliel, ¿cómo se llama? Gamaliel. Que la obra de Dios nadie la detiene. Es lo que miro. Amén. Algo que yo veo, hermanos, también a mí me gusta un poco ver también la Biblia, no nada más con lo que es, sino también como el libro histórico que es, y lo que yo veo y me veo en esto, y que creo que es para nosotros aprender también, es el mantenernos vigilantes, el mantenernos atentos,
Porque aquí tenemos a un pueblo de Israel, en este caso a sus líderes, a los cuales estaban encargados de dirigir al pueblo, a los cuales, si no me equivoco, ya hacía más de 700 años desde que Isaías profetizó la venida del Señor Jesucristo, y que ellos tenían esperándolo todo ese tiempo, y se les pasó. Se les pasó a los líderes, se les pasó a los que deberían de haber sabido, a los que deberían de haberlo conocido, a los que deberían de haberlo, Estaba esperando. ya deberían de estar, ya estaban esperándolo, así como nosotros esperamos ahora la segunda venida. Ellos estaban esperando al Mesías, al Salvador, pero se les pasó, no lo conocieron, no lo reconocieron. Y nosotros ahora tenemos 2000 años esperando la segunda venida. Y creo que tenemos que tener cuidado también, porque hay tanto que nos envuelve, tanta doctrina falsa, tanto que hacer y tanto el correr, especialmente en este tiempo, ¿no? De que este mundo nos quiere envolver en las cosas de este mundo, y nosotros nos pueda pasar lo mismo que les pasó a los fariseos, que no podamos reconocer al maestro cuando venga. Solo era mi comentario. Gloria a Dios. Hermanos, algo que quiero terminar con esto es enfatizar algo que tal vez no enfatizamos mucho, y me llamó mucho la atención cuando lo mencionó mi hermano Ángel. Estamos viendo, hermanos, inmersos en la sobrenaturalidad de Dios. Hechos de los Apóstoles es un libro sobrenatural, y creo que no hicimos mucho énfasis en la sobrenaturalidad de que Dios envió a su ángel literalmente a libertar físicamente a los hijos de Dios. Y quiero decirte, hermano, que Dios sigue moviéndose a través de lo sobrenatural. Debemos estar conscientes y debemos estar expectantes de que si es necesario que un ángel venga, nos ayude, nos liberte, nos provea, nos traiga instrucción del Señor, etcétera, estamos conscientes de la sobrenatural de Dios. A veces estamos más conscientes del enemigo, a veces estamos más conscientes de los demonios que de los ángeles de Dios, que del Espíritu Santo y de los espíritus ministradores a favor de nosotros, que somos los herederos de la salvación. Entonces, ya recapitulando, cerrando el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, que la semana pasada vimos la primera parte y hoy se está haciendo la segunda. Felicitaciones a Javier y a George, que hicieron un gran esfuerzo, un gran trabajo para prepararse y buscar este descubrimiento junto con nosotros. El resumen de este capítulo Hechos 5, hermano, es nuevamente lo sobrenatural. Dios sana a un enfermo de muchos años, paralítico de nacimiento. Son encarcelados, son vituperados, son confrontados, y Dios sobrenaturalmente envía a su ángel a liberarlos. Sobrenaturalmente aparecen ya fuera de la cárcel. Sobrenaturalmente ellos soportan los azotes. Sobrenaturalmente, lo que no es natural, salen contentos de haber sido azotados, porque todos los que salen azotados salían quejándose, enojados, maldiciendo o adoloridos, llorando. Ellos no, felices de haber sido tratados por dignos, de ser afrentados por el reino de Dios. Y sobrenaturalmente la iglesia, en lugar de venir para abajo, el capítulo 5 termina diciendo que se aumentaron en número la gente, los discípulos y los apóstoles no cesaban de enseñar en el pueblo. Así que, hermanos, no perdamos de vista que estamos en un libro maravilloso, y que no solamente es historia, sino que es enseñanza, porque el capítulo, ¿cuál es el último capítulo de Hechos? Déjenme acordarme, ahorita se me olvidó cuántos capítulos tiene.
el capítulo 29 de los Hechos se está escribiendo. Hechos tiene 28 capítulos. Nosotros estamos, la Iglesia del Señor, estamos escribiendo el capítulo 29 de los Hechos de los Apóstoles. Hermano, en realidad este libro está mal escrito. Yo creo que no debería haberse llamado, mal titulado, quiero decir, Hechos de los Apóstoles. Yo creo que debería titularse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, hermano, no olvidemos que aquí está la sobrenaturalidad de Dios. Dios es maravilloso, pero Dios es sobrenatural. Entonces, esperemos milagros, hermano. Milagros espirituales, milagros financieros, milagros de salud, milagros económicos, milagros de conversiones, milagros de conversiones aún de los más duros, hermanos. Así que, hermanos, gocémonos con Hechos de los Apóstoles y apliquémoslos a nuestra propia vida. ¿Qué les parece? Y una de las cosas que yo quiero aplicar, hermanos, es que llevamos ya un rato invitándolos a todos ustedes a unirse a un grupo de oración de 30 minutos. Y solamente habemos muy poquitos en la nueva generación haciéndolo. Yo felicito a los que están todavía orando 30 minutos, pero hay varios de ustedes que todavía no lo están. Y yo quiero retarlos, desafiarlos a probar una semana. Prueba solamente 7 días. En realidad son 5 días, porque el sábado y el domingo descansamos. Prueba 5 días a una hora específica, junto con 2 o 3 compañeros de oración, estar ahí. Si a la semana me dices, ay hermano, está muy duro, no puedo, no, esto no es para mí, amén, eres libre. Pero hasta ahorita todavía no conozco a alguien, no solo de la nueva generación, sino de todos lados. Lloro con otros grupos de otros lados. No hay nadie que no haya probado una semana que haya dicho, híjole, qué padre se siente. Cambió mi vida en una semana, yo veo la diferencia, siento a Dios más, tengo hambre de Dios, pude vencer estas tentaciones en una semana. Entonces yo les quiero desafiar, hermanos. Levante la mano el que dice, quiero probar, y buscamos un horario, hermano. Yo, aunque sea a las 3 de la mañana, pero si tú quieres hacerlo a esa hora, yo me comprometo. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere decir yo quiero probar? Está Fernando. ¿Quién más quiere probar que no está en un grupo de oración? ¿Ok? Javier, Gracia quiere probar. Los que están en un grupo de oración, levanten su mano. Los que estamos en un grupo de oración, levanten su mano. Muy bien. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tal vez algunos de los que están ahí. Está también Vicario levantando su mano, aunque no lo veo, pero está levantando su mano. Ok. ¿Hay alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Tiene que ser específicamente por la madrugada o se puede hacer durante la tarde también? A cualquier hora. Porque yo creo que por eso los hermanos no se han animado, porque han de pensar que es por la mañana y por la tarde ya no se está haciendo nada. No. Este grupo es a cualquier hora del día, pero que se comprometan 2 o 3 de hacerlo. Mínimo 2, o sea. Lo normal serían 3 a 4 personas máximo. Se comprometan 30 minutos a orar la palabra de Dios y seguir la lectura y la oración de un libro. Puede ser Efesios, Filipenses, Colosenses, Mateo, el que sea, del Nuevo Testamento específicamente porque es más fácil, y orarlo y convertir ese versículo en un mini descubrimiento en la oración. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces, pero hacerlo todos los días a la misma hora y sin pretextos, ¿verdad? Tal vez un día no puedas, se te pase, pues llamas a los demás, perdón, esta vez no puedo, pero 1, ¿verdad? Pero 4 sí, ¿no? Y entonces así. Algunos están haciendo el esfuerzo de bien tempranito antes de salir a trabajar, que es la única hora que pueden. Bendito sea Dios, yo los quiero felicitar. ¿Alguien tiene algún testimonio que decirnos a todos de los frutos que ha visto de estar en un grupo de oración? ¿Hay alguien que nos quiera testificar en su propia vida qué ha sido para ti estar en un grupo de oración para que los demás escuchen y se motiven? Pedro, ¿ibas a decir algo? Vicario, ¿ibas a decir algo? No, pastor, ahorita. Ok. ¿Hay alguien que puede testificar algo de cómo ha sido su experiencia en un grupo de oración? ¿Le ha ayudado o no le ha ayudado?
Pues, pastor, yo lo que quiero decir a mis hermanos que realmente yo tengo poquito tiempo en esto desde que inició la pandemia. Pues gracias a Dios que a mí me ha servido mucho. Estaba yo muy alejado de Dios y eso me sirvió para estar en este grupo de oración. Pues empezamos con 3, 4 y ahorita pues ya nomás estoy con usted. Bendito Dios, no que estoy con usted. Pero me ha servido de mucho acercarme al Señor de esta manera porque realmente ahora si no lo hago, pues me siento muy mal conmigo mismo. Así es que yo siempre me toca a las 6 o 6:30, pero yo a las 5 de la mañana yo ya estoy orando, dándole gracias al Señor por un nuevo día y todo eso, pero eso es reconfortante, es como encontrarse, no sé, con uno mismo, no sé, darle gracias a Dios por todo nuestro pasado, por todos nuestros pecados, no sé, se siente uno bien. Es totalmente diferente a cuando yo me siento totalmente diferente a cuando yo no estaba haciendo las oraciones, no estaba yo viniendo a las reuniones ni nada de eso y ahorita pues es totalmente diferente mi manera de ser, mi manera de comportarme, el servir. Yo pienso que lo poquito que he aprendido, el servir a Dios, a veces llego a las lágrimas y todo eso y pues eso me siento bien, bendito Dios. Ya soy testigo del cambio de mi hermano vicario. Enrique, dime. Quiero dar un testimonio acerca de la oración, ¿verdad? Yo por muchos años he sentido ser cristiano y tener a Dios por mi Dios, ¿verdad? Pero nunca lo había mirado de esta manera, en poner a Dios realmente en mi vida en primer lugar en todo, ¿verdad? Y poner a Dios en primer lugar es buscar a Dios de la hora más adecuada que hacía Jesús, ¿verdad? De madrugada. Y era el momento donde tú y el Señor, es el momento donde tú y el Señor realmente estás a solas, sin que nadie te moleste, sin comprometerte de nadie y empezar a buscar la presencia de Dios ya realmente, ¿verdad? Entonces, ahí es un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre, ¿verdad? Porque ahí vemos que Dios se mueve a través de la oración. Dios puede cambiar y transformar el corazón de cada persona a través de la oración y te guarda también de tener tentaciones, ¿verdad? Te guarda te recuerda que es un Dios que te ama y que no quiere que peques. Y que cuando pecas vienes a Él y le dices, Señor, te falló otra vez, Señor, estoy orando, pero te estoy fallando. Y es cuando ahí Dios te da el amor y te consuela y te vuelve a animar y dice, tú puedes, mi hijo, tú en la oración puedes fortalecerte en mí. Y te hace recordar pasajes de la Biblia, te hace recordar que Él pasó por el mundo pero sin pecado, que Él pasó por las mismas tentaciones que como hombres tenemos nosotros. Y sobre todo saber escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Saber escuchar la voz de Dios. Y eso es bien importante porque no nomás se trata de que tú estés hable y hable, sino lo importante también es que oigas lo que Dios te dice. Y eso es lo que he aprendido ahorita en este tiempo. Llevo un año haciéndolo, un poquito más de un año. Y esto antes de que empezaran ustedes a la oración juntos, ¿verdad? Yo ya oraba en las madrugadas. Pero esto ha llegado a mi vida como una transformación de no ser el mismo, ¿verdad? De no caer en la misma religiosidad, sino ser algo nuevo, algo fresco, porque siempre Dios tiene algo fresco. Y a veces decimos que amamos a Dios, pero como hombres nos cuesta a veces dejar nuestra comodidad, dejar nuestra conformidad y no queremos dar el paso. Jesucristo nunca paró, ¿verdad? Y es lo que admiro de mi Señor Jesús, que nunca se detuvo. Iba de una aldea a otra, oraba por los enfermos, dejaba de comer, alimentaba a la gente, se pasaba a otro lado, aún en sus sueños lo despertaban para que lo salvara y no lo dejaban descansar, ¿verdad? Digo, wow, Señor, realmente en tu ministerio nunca te quejaste ni dijiste que estabas cansado, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Seguías orando y predicando, ¿verdad? Y eso es algo hermoso, ¿verdad? Donde podemos ver el corazón realmente cuánto nos ama Dios y cuánto nosotros tenemos que estar agradecidos. Yo motivo a la gente también a orar por amor a muchos también. Yo trato de ponerme al horario que mis hermanos puedan, ¿verdad?
primero fue Anselmo con ustedes, que no podía más tarde, y empezamos a orar juntos. Después fue Dino ahora, y también puedo orar con otros, ¿verdad? Puedo aún bajarme al tiempo, ¿verdad? Pero el chiste es ayudarlos para que no dejen de orar, ¿verdad? Motivarlos, ¿verdad? Y si no pueden a las 5, nosotros estamos, Dino y yo, orando a las 5 de la mañana. Hemos sido fieles por un buen tiempo, ¿verdad? Y Enrique también estuvo un buen tiempo con nosotros, pero desgraciadamente su horario, pues, es un poco difícil porque tiene que ir a San Francisco, lo entendemos. Pero si hay alguien que quiera orar más temprano, como dijo el pastor, también estoy yo dispuesto. Puedo pararme a las 4 de la mañana o 3 de la mañana y orar con ustedes, ¿verdad? No, ya aprovechando que tenemos un grupo a las 5, pues faltan 2 personas. Todavía tiene cupo Enrique de 2 personas. A las 6 yo tengo un cupo de 2 personas. Entonces, miren, llenemos nuestros grupos. A las 5, a las 6 tenemos un grupo y yo a las 7 tengo dos cupos también. Entonces, les doy ahorita lo que tengo, 5, 6 y 7. Así que, de la mañana. Entonces, ¿a qué horas estás en la noche, Chemo? Digo, Chemito, ¿sí? Ya se fue Chemo. Chemo está en la tarde, pero está con Pedro. ¿A qué horas oran Pedro con Chemo? ¿Qué horas con Chemo, Pedrito? Pedro, ¿me escuchas? Se congeló Pedro. Pedro. Sí, se congeló. Es el internet, yo creo. Se congeló Pedrito. Bueno, él está orando con Pedro y está orando con Primitivo también, ¿no? ¿Primitivo o no? No, ahorita no, estaba con Enrique. Estabas con Enrique, sí, estabas con Enrique. Ahorita hemos parado, pero... Bueno, pues vamos a hablarle a los demás. Sí. Ahorita que terminemos, Javier, ¿cómo a qué horas te quedaría? Yo me pongo, ¿no te quedaría como a las 6:30, de 6:30 a 7 de la mañana? Yo pienso que sí, de 6:30 a 7 sí. Órale, pues entonces empezamos desde mañana a las 6:30, tú y yo. Okay. El que quiera unirse con nosotros a las 6:30 comenzamos. ¿Alguien Hay más vacantes quiere a las unirse? 5. ¿Ande usted? Hay vacantes a las 5, digo. Ok, una pregunta. Ustedes están haciendo a las 5 porque tú entras temprano, ¿verdad? Sí, yo me voy tengo que estar a las 6 allá en el trabajo. Ok, perfecto. Entonces no le muevan. Ok. ¿Quién más quiere? Ahí está Luis. Luis, ¿a qué horas te quedaría? Te invito una semana a probar, Luisito. Te invito una semana a probar. Yo creo que me agregaría con ustedes a las 6:30. Perfecto, Luisito. A ver si desde mañana empecemos. Empecemos, porque si no empezamos, lo dejamos para otro día, no empezamos. Mañana, luego a las 6:30. Probemos esta semana. Probemos y como van a ver la diferencia, Fer, tú también querías estar en algún grupo. ¿A qué horas te quedaría? ¿En la noche o a qué horas te quedaría? Pues mire, la verdad, entre más temprano sería para mí mejor 3:30. Porque, ¿Cómo? ¿6:30? Sí, a las 5 ya tengo que estar trabajando. 3:30 dijo. A las 5 ya entras a trabajar. De la mañana y salgo casi a las 5, a veces a las 6. ¿Trabajas Llego tarde 12 aquí. horas? Sí. Y de ahí pues ya... ¿Perdón? ¿Trabajas 12 horas? Prácticamente, sí. Wow. Ok. Entonces tú necesitas algo como a las 4 de la mañana, mínimo. Mínimo, ajá. Bueno, ahorita no me comprometo tanto, pero si quieres, órale. Ok. ¿Sí quieres? No, si puedes, si no también. No, pues yo nomás. Mi lonche. Bueno, esa es otra opción. Si hay alguien, tienes de lonche? Gustavo. ¿Cuánto tienes de lonche? ¿Media hora? Media hora. Ok, Gustavo. permíteme. Sí, Enrique. Si hay alguien que yo no estoy llorando ahorita con nadie porque ya estoy yendo a trabajar en la mañana, estaba con Dino y Enrique. Una pero para pregunta, mí Enrique. me caería bien como por ahí como a las 8 de la noche antes de ir a dormir. Ok, ¿alguien puede a las 8 de la noche? ¿Le quedaría bien a las 8? Mira, Primitivo dice que él. Ok. Primitivo y Enrique empiezan a las 8 mañana de la noche. ¿Está bien? Okay. ¿Sí, Primitivo? Okay. Sí. Ok, ¿quién le habla a quién? ¿Quién le habla a quién? Yo te hablo, Primi. Ok, entonces Enrique le habla a Primitivo. Muy bien. En el caso de Javier y de Luis, yo les hablo a los dos.
Esta semana yo les hablo, la siguiente le toca a otro hablar, ¿ok? Así se mueve Oye, esto. ¿Qué va a quedar con Fernando? Igual con Dino y Enrique, que no le toque a la misma persona llamar. Una semana Enrique, otra semana Dino, ¿ok? ¿Sale? No, aquí nos hablamos, el que se despierta primero nos hablamos. No, yo les aconsejo que sea uno específicamente, pero bueno, ok, está bien. No, pues, no, nosotros ya tenemos nuestro horario, ya sabemos los dos, ya nos hemos coordinado. Pero os digo, para que si entra otro, no lo en el caso de Fernando, él dice que su lonche, pues entonces ¿qué? No piensas comer, o sea. Todavía no terminamos. ¿A qué hora es, Fernando? ¿A qué hora es tu lonche? A las 12, pero ¿Cuánto sí, te dan de lonche? ¿Una hora o media hora nada más? Media hora. Sí. Media hora. ¿A las 8 no te funciona de la noche? Lo que pasa que a veces sí, como estoy muy rato fuera y llego como un rato con los niños y después me quedo bien noqueado, la verdad. Ahora, yo le sugiero algo a... Yo le sugiero algo, Enrique, si él está de acuerdo, que lo piense, nos podemos mover a las 4 de la mañana para que se integre Fernando, pero que lo piense primero, o sea, que no diga un sí o un no ahorita, muy así, para que veamos. Yo estoy dispuesto a levantarme a las 4 de la mañana. Es más, me conviene porque a veces entro muy temprano a trabajar también, tengo que estar a veces a las 5 de la mañana en el trabajo. Tuvimos como, parece 2 semanas que no estuvimos hablando porque mi horario cambió. Ajá. Pero si lo hubiéramos hecho temprano, ahí estuviéramos. Bueno, miren. Entonces, si Enrique lo ve bien, podemos movernos, en lugar de las 5, podemos movernos a las 4 para que Fernando se integre. Escúchenme bien todos. A mí me ha tocado también orar más temprano y lo que hago es, bueno, oro mi media hora y después me acuesto otra vez. Me duermo y entonces ya me levanto ya otra media hora para orar personalmente, ya no con nadie, solo con el Señor. Pero ya dormí un poco. Entonces yo lo que no quiero es que por estar ahí no pierdan horas de sueño y se sientan mal durante el día, ¿verdad? No somos de palo, tenemos que cuidarnos también todos. Entonces, si van a orar a las 4 de la mañana, me echo una siesta. Bueno, tú porque tienes que entrar temprano, ¿verdad? Pero si no se echan una siestita, por favor, sobre todo Enrique, se puede volver a dormir, aunque es difícil a veces para Enrique volverse a dormir, yo sé. Ya no me puedo dormir y me tengo que ir a trabajar. Yo entro a las 9 de la mañana y ya es un poco más difícil para mí. Ya llego yo en la tarde como a las 7 de la noche. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar una semana en tu lonche, Fernando, hacerlo. Pero también quisiera que de alguna manera tuvieras, no sé, por aquí discretamente, antes de tu lonche o después, pues comieras algo, porque si no, ¿cómo le vas a hacer? No, prácticamente tenemos un break a las 9 y ahí es donde te desquitas. Pongo bien acá. Te pones bien carnal. Sí, y después tengo otro break a las 2. Ya estamos, muy bien. Ya estamos. Okay. Nos choreó ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedro se tomó una selfie estando así y ya nos las dejó así para que creyéramos que está ahí. Ok, sale pues, Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Entonces le llamo a las 12. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo quedamos? Buenas noches. ¿Cómo quedamos? Buenas noches, bye. Buenas noches, bye. Entonces, ¿cómo quedamos, pues? 12:30 mañana, Fer. ¿12:30? No, 12, ¿no? ¿A qué hora sales? ¿A las 12? A las 12. Entonces, a las 12. Me llamas tú, por favor. Ok. Me llamas tú, por favor. Yo les llamo mañana, Javier.